¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y bueno, hoy vamos a hablar de el regalo más grande que podamos haber tenido para toda la humanidad, que es Jesús, nuestro Salvador. Se acerca la Navidad y de eso vamos a hablar. Voy a leer un poco de la Biblia porque pues obviamente tenemos que leer y basarnos en la Biblia. Y vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 1, y voy a empezar a leer desde el versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta fecha obviamente a lo mejor no es exactamente la fecha cuando nació Jesús. No sabemos exactamente la fecha que fue. Nadie la sabe realmente. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el festejo y lo que quiere decir el día del nacimiento de Jesús. El día del nacimiento de Jesús es el parteaguas de la era antigua y de la era moderna, inclusive para eso lo están usando también. Y ese día que nació fue un regalo nunca antes visto, que Dios pensó en hacerlo. ¿Para qué? Para salvar a nosotros del pecado. Porque Adán y Eva, cuando ellos estaban en el huerto del Edén, ellos pecaron por haber comido del fruto que les había prohibido Dios que comieran. Y ellos comieron y entonces obviamente el pecado llegó al mundo y llegó a ellos. Y obviamente hubo una separación entre Dios y las personas, o entre Adán y Eva y Dios. Y para poder obviamente derribar esa barrera, pues tenía que venir alguien y que no, muy difícil podía ser una persona humana como nosotros, porque nosotros tendemos a pecar también. Pero tenía que venir uno que fuera santo, pero un verdaderamente santo, no cualquier santo. Entonces, obviamente, ¿quién se ofreció? Jesús fue el que se ofreció para venir y derrotar a Satanás. ¿Para qué? Por medio de ese sacrificio de Jesús, que nosotros pudiéramos tener libertad y un acceso directo al trono de Dios, y que pudiéramos tener una comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, obviamente esos días de Navidad, pues todos andamos pensando en qué le voy a regalar a él o a ella o a la esposa o a los hijos, a los nietos, etcétera, etcétera, al amigo, a los clientes. Y vemos las tiendas abarrotadas, que anda toda la gente apresurada comprando regalos para cumplir con fulanito, sultanito o perengano.
Pero el verdadero regalo que Dios nos dio fue su Hijo. El único Hijo que verdaderamente es su Hijo y que por medio de la Virgen María, que en ese entonces se fue virgen, era virgen, y que si se fijan en la escritura donde leímos, a lo mejor no pusimos mucha atención, pero en el versículo número 25 dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir esto que no la conoció? ¿Qué quiere decir que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que no tuvo a Jesús? Después de eso sí, obviamente fueron marido y mujer todo el tiempo, hasta que murió José. Pero ese no es el caso. El caso es que Jesús vino a este mundo a salvarnos. Nosotros para poder tener acceso al trono de Dios o acceso a tener una comunión con Dios, tenía que venir alguien, como ya había dicho antes, que nos ayudara a poder solventar lo que nosotros habíamos hecho mal, o sea, el pecado original que había tenido Adán y Eva. Y la única forma es que Jesús lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y Él no pecó nunca. Él vino aquí, vivió como nosotros, se hizo como nosotros, pero no era como nosotros. Es Dios, sigue siendo Dios. O sea, Él se ofreció para venir aquí al mundo a poder salvarnos. Y Él, por medio de que nosotros creamos en Él, es la forma que nosotros nos podemos salvar. Y con la sangre preciosa de Él, que fue derramada, que en el Antiguo Testamento, para poder borrar los pecados del pueblo, tenía que haber un sacrificio de un cordero cada año. Por medio de un sacrificio, derramar la sangre de ese cordero para poder perdonar los pecados. Y no era tanto perdonarlos, era cubrirlos con esa sangre. Entonces, lo mismo hizo Jesús. Él, por eso dicen que es el Cordero Santo, porque es un cordero enviado por Dios, que dio su vida y se derramó su sangre para que nosotros fuéramos perdonados con los pecados y que pudiéramos estar cubiertos con su sangre para poder que a Dios, a través de la sangre de Jesús, nos vea a nosotros limpios. Si no se hubiera derramado la sangre de Jesús, no nos vería limpios, nos vería tal como somos, sucios, pecadores. Pero como fue Jesús el que dio su sangre, la derramó en la cruz, entonces Él, por medio de su sangre, Dios nos ve a nosotros limpios. Entonces nosotros, por eso somos limpios, porque la sangre de Jesús nos cubre a la hora que nosotros pues nos arrepentimos y nos acercamos y nos hacemos hijos de Dios automáticamente al aceptar a Jesús. Entonces, ¿cuál es el regalo más hermoso que nos dio Padre? A Jesús. ¿Él es el Cordero? Sí, Él es el Cordero, el único Cordero Santo que puede quitar los pecados. Si nosotros conocemos a Jesús y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nosotros vamos a ser limpios, nos vamos a limpiar con la sangre de Jesús. Y aparte de eso, automáticamente Dios nos hace hijos adoptivos de Él y nos considera como hijos de Él también. Entonces, es muy importante lo que hizo Jesús en esta tierra y lo que vino a hacer. Porque de esa manera, nosotros, todos los que estamos aquí en esta tierra y todos los que puedan venir y los que hayan venido antes, pueden ser salvos por medio de Jesús. Entonces nosotros, en esta noche, o en esta tarde, o en este día, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender que realmente es la Navidad. La Navidad es una alegría, es un gozo, es una felicidad porque Jesús vino a rescatarnos. Gracias, Padre, porque tú nos has rescatado por medio de nuestro Señor Jesucristo,
porque tú lo mandaste en carne y sangre a esta tierra, cuando Él ya estaba en tu trono, y Él dio su vida por nosotros, pagó por nosotros, se puso Él en la cruz en vez de a nosotros, que a nosotros nos correspondía estar en esa cruz, por todos los pecados que habíamos hecho. Y por eso, Señor, tú lo levantaste su nombre hasta lo más alto, y está sentado a la diestra tuya, Señor Jesús. Señor Jesús, gracias por haber venido, por habernos rescatado, por habernos limpiado, y ayúdanos para ser cada vez mejores y cada vez que podamos tener mejor comunión contigo y con el Padre. Gracias, Señor, y feliz Navidad a todos. Que la pasen muy bien y Dios los bendiga a todos. Amén. Te invito a adquirir el testimonio de vida de mi hijo, una historia de sanidad y amor, esperando que ayude a fortalecer tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Para mayores informes, favor de contactarnos al siguiente correo. Gracias.